tal? Mi nombre es Antonio Pérez Hernández, soy alumno del Instituto Tecnológico de Tijuana. En este caso hablaremos de la materia de control estadístico de la calidad, en la unidad 2, gráficas de control por variable, del profesor Juan Morales. Gráficas de control por variable. Los temas que veremos aquí serán las gráficas de control, tipos de datos para gráficas de control, control estadístico del proceso, o SPC, análisis de capacidad, capacidad de proceso, gráficas de control para variables XR y gráficas de control para variables XS. Las gráficas de control. Una gráfica de control indica cuando su proceso está fuera de control y le ayuda a identificar la presencia de una variación por causas especiales. Cuando esta está presente, la variación por causas especiales, su proceso no es estable y es necesaria una acción correctiva. Las gráficas de control grafican sus datos del proceso en secuencia ordenada por tiempo. La mayoría de las gráficas de control incluye una línea central, un límite de control superior y un límite de control inferior. La línea central representa la medida del proceso. Los límites de control representan la variación del proceso. Tenemos límite de control superior, límite de control inferior, línea central. Los puntos que caen aleatoriamente dentro de los límites de control indican que su proceso está bajo control y presenta solamente una variación de causa común. Los puntos que caen fuera de los límites de control o muestran un patrón no aleatorio indican que su proceso está fuera de control y que está presente una variación por causas especiales. Entonces aquí podemos ver un punto que sale fuera de control de los límites. Acá está otro también. Así es como se ve cuando se salen de control. Estos están dentro de los límites inferiores y superiores y este se sale. ¿Cuándo utilizamos gráficas de control? Cuando queremos demostrar si su proceso es estable y consistente a lo largo del tiempo. Un proceso estable es aquel que incluye solamente variación de causa común y no tiene ningún punto fuera de control. Se verifica que su proceso es estable antes de realizar un análisis de capacidad. Un análisis de capacidad es válido únicamente cuando se realiza en un proceso estable. Se evalúa la eficacia del cambio de un proceso. Con las gráficas de control es fácil comparar cambios rápidos en la medida del proceso y cambios en la variación del proceso. Se comunica el desempeño de su proceso durante el periodo de tiempo específico. Los límites de control. Los límites de control de su gráfica de control representan la variación de su proceso y le ayudarán a indicar cuando su proceso está fuera de control. Los límites de control son las líneas horizontales ubicadas arriba y debajo de la línea central. Esta y esta. Que se utilizan para determinar si un proceso está fuera de control. Los límites de control superior e inferior se basan en la variación aleatoria esperada en el proceso. Por opción predeterminada, los límites de control de Minitab se muestran entre desviaciones estándar arriba y debajo de la línea central. Aquí podemos ver en este pequeño dibujo, en esta gráfica, que se ven tres líneas arriba del límite hacia el límite superior y tres líneas hacia abajo, hacia el límite inferior, que vienen siendo estas que están aquí. Es una desviación estándar, dos desviaciones estándar, tres desviaciones estándar. Igual aquí, 1, 2 y 3. El límite superior de control es el valor más grande aceptado en el proceso. En español, LSC, por sus siglas. Y en inglés, UCL, Upper Control Limit. Límite inferior de control. El opuesto al superior, es decir, el valor más pequeño, que por sus siglas en español es LIC y LCL en inglés, Lower Control Limit. Límite central de control con siglas LCC, esta línea central del gráfico. Entre más cerca están los puntos a la línea, más estables en inglés, más estables en el proceso, perdón. Por ejemplo, en esta gráfica hay dos puntos que se encuentran por encima del límite de control superior. Estos puntos fuera de control indican que estos subgrupos están arriba de lo esperado. Pues en esta gráfica podemos ver dos, ¿no?, que se salieron del límite de control superior, y en esta otra podemos ver una que se salió arriba del superior y otro abajo del inferior. Así se pueden mostrar en gráficas. Límites de control y límites de especificación.
No debemos confundir los límites de control con los límites de especificación. Los límites de control se basan en la variación del proceso. Los límites de especificación los límites de especificación están basados en los requisitos del cliente. Un proceso puede estar en control y aún así no es capaz de cumplir con las especificaciones. La línea central en una gráfica de control. La línea central de su gráfica de control representa el promedio de su proceso verdadero, no necesariamente el promedio deseado de su proceso. La línea central es la línea de referencia horizontal en una gráfica de control, que es el valor promedio de la línea característica de calidad graficada. Utiliza la línea central para observar cómo actúa el proceso comparado con el promedio. Si un proceso está bajo control, los puntos variarán de manera aleatoria alrededor de la línea central. Como puedes ver aquí, varían hacia arriba y hacia abajo, pero sin salirse de los límites. No confunda la línea central con el valor objetivo para su proceso. El objetivo es el resultado deseado, no el resultado real. Variación por causas comunes y la variación por causas especiales. En cualquier proceso ocurrirá en forma natural cierto grado de variación. La variación por causas comunes es una variación natural o esperada en un proceso. La variación por causas especiales es una variación no esperada que se deriva de ocurrencias poco comunes. Es importante identificar y tratar de eliminar la variación por causas especiales. Los puntos fuera de control y los patrones no aleatorios en la gráfica de control indican la presencia de una variación por causas especiales. Como podemos ver, aquí nos muestra la variación por causas comunes, que vienen siendo estas que están aquí. Y las causas especiales son las que se alejan más de la media, ¿no? Aquí como podemos ver en la gráfica. Ejemplos de variaciones por causas comunes y por causas especiales. Pues aquí tenemos una tablita que nos dice, nos da unos ejemplos. Por ejemplo, aquí el proceso de hornear un pan. Causa común de la variación: el termostato del horno permite subir y bajar la temperatura gradualmente. Causa especial de la variación: al cambiar la temperatura del horno o abrir la puerta del horno mientras se hornea puede hacer que la temperatura fluctúe innecesariamente. Aquí otro proceso: registrar información de un contacto del cliente. La causa común de la variación: pues un operador experimentado comete un error ocasional. Un operador sin entrenamiento nuevo en el empleo comete numerosos errores de ingreso de datos. La causa especial de variación. Aquí otro proceso es el moldeado por inyección de juguetes de plástico. La causa común de variación: ligeras variaciones en el plástico de un proveedor resultan en variaciones menores en la resistencia de los productos del lote. La causa especial de variaciones: cambiar un proveedor de plástico menos fiable lleva un cambio inmediato en la resistencia y consistencia de su producto final. Pruebas para detectar causas especiales en las gráficas de control. Existen 8 pruebas y aquí las comentaré. La prueba 1 es un punto más de 3 sigma con respecto a la línea central. Como habíamos dicho, no sé si recuerden que aquí decía que aquí tenía 3 rayitas, 1, 2, 3 y hacia abajo 1, 2, 3. En la prueba 1 se evalúa la estabilidad del patrón de variación. La prueba 1 provee la evidencia más contundente de falta de control. Si los pequeños cambios en el proceso son de interés, se pueden utilizar las pruebas 2, 5 y 6 para complementar la prueba 1 para crear la gráfica de control con mayor sensibilidad. Pues esta es la prueba 1. Aquí está. Y punto se salió. La prueba 2, 9 puntos consecutivos en el mismo lado de la línea central. La prueba 2 identifica cambios rápidos en el centrado, en la variación del proceso. Si pequeños cambios rápidos en el proceso son de interés, usted puede utilizar la prueba 2 para complementar la prueba 1 a fin de crear una gráfica de control que tenga mayor sensibilidad. Aquí, como podemos ver, nos decía que 9 puntos consecutivos: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 están consecutivos hacia abajo. Y luego aquí, pues, estos no cuentan porque no son consecutivos. Está uno acá arriba, otro acá abajo, otro acá arriba, pero estos se mantuvieron debajo de la media.
por eso son los 9 consecutivos. Prueba 3, 6 puntos consecutivos, todos en orden creciente o decreciente. La prueba 3 detecta tendencias. Esta prueba busca series largas de puntos consecutivos que de manera constante aumentan o disminuyen el valor. Aquí podemos ver 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 en forma ascendente. Pudieron haber sido 6 en forma descendente. A ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aquí también. 6 en forma descendente. Pero en este caso, pues, agarramos los descendentes, ¿no? La prueba 4, 14 puntos consecutivos alternativamente, arriba y abajo. La prueba 4 detecta variación sistemática. Usted desea que el patrón de variación en un proceso sea aleatorio, pero un punto que no pasa la prueba 4 puede indicar que el patrón de variación es predecible. Pues vamos a ver, dice que hay 14 puntos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14. 14 puntos que fueron hacia arriba y hacia abajo. Pruebas para detectar, siguen siendo las pruebas para detectar causas especiales en el control. Continuamos con las 5. 2 de 3 puntos a más de 2 sigma de la línea central del mismo lado. Aquí estamos, la prueba 5 detecta pequeños cambios rápidos en el proceso. Aquí podemos ver que arriba del 2 hubo 3. 2 de 3 puntos. 1, 2. 1, 2, perdón. Y prueba 6, 4 de 5 puntos a más de un sigma de la línea central del mismo lado. La prueba 6 detecta pequeños cambios rápidos en el proceso. Aquí está, a más de 1. Que estuvieron 4 de 5, ¿no? 1, 2, 3, 4. La prueba 7, 15 puntos consecutivos dentro del 1 sigma de la línea central, en cualquier lado. La prueba 7 detecta un patrón de variación que a veces se toma erróneamente como evidencia de un control adecuado. Esta prueba detecta límites de control que son demasiado amplios. Límites de control que son demasiado amplios generalmente se deben a datos estratificados, lo que ocurre cuando una fuente de variación sistemática está presente dentro de cada subgrupo. Pues vamos a ver, 15 puntos, dice 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 15. 15 puntos que estuvieron. La siguiente prueba 8 puntos consecutivos a más de un sigma de la línea central en cualquiera de los lados. Las pruebas 8 detecta un patrón de mezcla. En un patrón de mezclas, los puntos tienden a ubicarse lejos de la línea central y cerca de los límites de control. Como puedes ver aquí, pues 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 son los puntos que se salieron del mismo signo, del este. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8. Estos de aquí y estos de acá. Tipos de datos para gráficas de control. La gráfica de control que usted utiliza depende de si recopila datos continuos o datos de atributos. Los datos de atributos tienen dos subtipos, binomiales y Poisson. Las variables continuas pueden tener un número infinito de valores, tales como 234.08 o 0.01. Los valores para las variables de atributos están restringidos a categorías específicas o valores discretos. Por ejemplo, los valores de atributos pueden incluir las categorías pasa y no pasa. El número de efectos en una muestra también puede ser una variación de atributos. Como podemos ver aquí, pues los datos discretos, números, y los continuos. Tipos de datos para gráficas de control. Los datos de procesos continuos. Los datos continuos miden una característica de una parte o proceso, como por ejemplo la longitud del peso, la temperatura. Los datos suelen incluir valores fraccionarios o decimales. Por ejemplo, un fabricante de alimentos quiere investigar si el peso de un producto del cereal es constante en el tiempo. Para recolectar los datos, un analista de calidad registra los procesos de una muestra de cajas de cereal. Y como podemos ver aquí, el pequeño dibujito dice que los datos continuos hay variación en sus valores y pueden ser decimales o fraccionarios.
Los datos de procesos o de atributos. Para la graficación, las gráficas de control, los datos de atributos normalmente son conteos de no conformidades, también llamados defectos. Unidades no conformes, también llamadas defectuosas. Una no conformidad se refiere a una característica de calidad y las unidades no conformes al producto general. Una unidad puede tener muchas no conformidades, pero la unidad misma puede ser conforme o no conforme. Por ejemplo, un rasguño sobre un panel de metal es una no conformidad. Si existen varios rasguños, se puede considerar que todo el panel es no conforme. Los datos de Poisson. Los valores para los datos de Poisson frecuentemente son conteos de defectos o eventos. Los datos de Poisson a menudo se utilizan para modelar una tasa de ocurrencia tal como defectos por unidad. Por ejemplo, los inspectores toman una muestra de 5 toallas de playa cada hora y las examinan para detectar decoloraciones, tirones y fallas en el tejido. Registran el número total de defectos de la muestra. Cada toalla puede tener más de un defecto, por ejemplo, una decoloración y 2 tirones, 3 defectos. Datos binomiales. Los valores para los datos binomiales se clasifican en una de dos categorías, tales como pasa, no pasa. Los datos binomiales a menudo se utilizan para calcular una proporción o un porcentaje, tal como el porcentaje de partes tomadas como muestras que están defectuosas. Por ejemplo, un proceso de inspección automatizado examina muestras de pernos para detectar fracturas severas que ocasionen que los pernos no se puedan utilizar. Para cada muestra, los analistas registran un número de pernos inspeccionados y el número de pernos rechazados. Los datos discretos, en resumen, dice que son los que pueden tener solo ciertos valores. No pueden ser decimales ni fraccionarios. Y aquí seguimos con el siguiente tema, que es control de proceso estadístico o Statistical Process Control, SPC. Aquí pues esta parte va a ser en inglés. Esperemos que no sea muy revoltoso y se logre entender. Measure phase. Define, measure, analyze, improve, and control. Overview. Identify the why. Identify potential X's. Verify the measurement system for the why. Understand the current process stability. Establish the current process capability baseline. Partial tools list. Process maps, current state, VSM, 5 whys, VA, MVA analysis, fishbone, CNE matrix, gauge RNR, aka MSA, control charts, process capability, risk analysis, FMEA, team building tools. Deliverables, process maps, the why, potential X's, gauge RNR, current process, capability baseline, FMEA, update contract. This is like a little story that somebody made on his with his employees. And we start here. April 2006. The in-process inventory is at 3 years low of 15. Here is 15 in graphic. The manager presents an award to the department 50 in honor of his achievement. The ceremony is in the cafeteria, pizza and refreshments for all. Everybody should be proud of what you accomplished. July of 2006, 3 consecutive months of inventory increases. Manager wishes he could take back the award. Recognition seems to have been backfired. Instead of holding the gains, the Department 50 seems to have gotten complacent, allowing inventory to creep back to where it was previously. Managers decide this group just needs tough management. November of 2006, in-process inventory rises to a value of 26. Manager decides to kick
anatomy and take names. He calls everyone in the demands they do something to keep inventories down. Following this tantrum, everyone in Department 50 treads lightly. Short of hiding material in the dark corners of the plant, they don't know what to do, so they hold their breath and hope inventories drop. June of 2007. Manager has seen reduced level of inventory since the end of the last year. Things are looking up, although nothing had been done to change the system. His learning, tough management style gets results. So he thinks that by blaming people and be tough, things are going to be right. Let's see. But I always made sure my decisions, action were based on data. What could be wrong with that? His decisions, seen from interpreting the high and low points as signals. However, as the control chart below clearly reveals, none of these individual points were signals. They are reflect of the same underlying system. Each should be interpreted alike. Let's see. No matter how logical and persuasive the interpretation, and no matter how right you've been in the past, noise is still noise. Trying to interpret noise is nothing more than an exercise, wishful thinking. The result, pure fiction, with no connectivity to reality. As we can see here, here is when he gave the award, when things were going right. Then the manager regrets that he gave the award to the department because things start to go bad. Then they got pretty bad, and he thought that being no more Mr. Nice Guy was going to work, and he concludes that tough management get results because things start to get good again. But that's not the case. If he had real data, he could have checked where was the problem and take less aggressive steps. Here. Failure to use control charts. To analyze data is one of the best ways to know to mankind to increase costs, waste effort, and lower morale. The purpose of this is at the end of this class, we will be able to answer the following questions. What are the key concepts of SPC? How do we perform basic SPC calculations? What are control charts? How do we use control charts? The definition of SPC. The definition of SPC is a statistical process control. Is the application of statistical methods to analyze and control the variation of the process. We gather data for SPC to learn when our process has changed, monitor, and process to make sure that its output doesn't get any worse. Understand what happens if our process improves so we can duplicate it in the future. Things to remember about SPC. SPC stands for Statistical Process Control. That was the definition. Too often these techniques are applied to outputs, product characteristics, instead of inputs, process characteristics. Often monitoring our outputs is a necessary first step, but input control is the goal. Measurement systems are critical to proper data analysis. Measurement variation must be understood and in statistical control before application of SPC. Measurement variation must be a small fraction of the total process variation in the process data. Impact of a measurement on SPC. Gauge R&R studies are performed to prove that the measured variation is real and not a result of the measurement system operator. For example, if we have a dimension that is 1.00 plus minus
0.001 inches, a 30% gauge error will mean that up to 0.003 inches of variation could be attributed to the measurement method. That means that the part measures 1.008 inches within tolerance might measure 1.0011 inches outside of the tolerance as the result of the gauge error. Gauge error should be 20% of the tolerance or less. Prevention versus detection. In the past, manufacturing depended on the inspection to screen out non-conforming products. This process produced rework and scrap. Inspection does not increase quality, it only affects customers' annoyance. Detection tolerates waste. Strategies for prevention are required in today's markets. First, mistake proof of the process. If mistakes proving is impractical or impossible to control, then control the inputs to prevent non-conforming outputs. Prevention avoids waste. Definition of a process. Inputs, the process, outputs. The inputs are tracking inputs, allow us to be proactive. The outputs, tracking outputs, forces us to be reactive. The molding process. Inputs, the process, and outputs. The inputs are materials, characteristics, molding condition, temperature, humidity. And the outputs are the product dimensions, yield, and defects. SPC is a feedback system. Parts of the process control feedback system. The process, the way 5Ms, man, machine, materials, methods, and Mother Nature work together to the process to produce the output. Information about the performance. The ideal information to be gathered is about the inputs, although some benefit is obtained from monitoring the outputs. SPC is a vehicle for communication information about changes in inputs and outputs. Action on the process. Actions on the input should be taken to prevent output variation. The effect of the action should be monitored and further action taken if necessary. Action on the product. Least economical method requires sometimes when the output does not consistently meet customer requirements. Requirements sometimes to verify effective of action on the process. Control charts. Control charts are used to access process variation and their sources, and to monitor control and improvement processes performance over time. A control chart focuses attention on detecting and monitoring process variation over time, distinguishes special causes of variation from common causes of variation, serves as an ongoing control tool for a process, helps in process improvement activities by showing when a process is performing well and when it is out of control, provides a common language for discussing processes of performance. Types of variation, common causes and special causes. This is what we saw on the previous theme, the common causes and the special causes. Some variation is expected in any process, predictable. Nature variation due to random shifts in factors that are always present in the process. Special causes, some variation is caused by rare or insignificant events, unpredictable. Control charts help us identify special causes variation. Variation, examples of common causes. Slightly changes in humidity, 49%, 51%. Slight changes in temperature, slight different materials, slight different machine performance, minor tool or machine wear. What are examples of common causes of variation you experience in your work? Variation, examples of special causes. These are the examples of special causes. Tool breaks, incorrect machine setup, wrong material, significantly different material, significant change in humidity, 49% to 70%,
Whatever caused cycle interruption, not the alarm itself, but the cause of the downtime. What are examples of special causes of variation in your experience in work area? Well, the most common on my work is that tools break. The quality of the tools are not exactly good. So that's one example of variation causes in my work. Variation and SPC. Control charts are the SPC tool for describing the voice of the process. Control charts are time series charts with control limits. Upper control limit here. This is what we saw on the previous theme in Spanish, where I was talking about the charts. This is the upper control limit, the lower control limit, and this is the central, the mean. SPC calculations provide us control limits which help us determine how much variation is too much variation. Control limits are not based upon the specs limits. They are based upon process data showing how the process has been performing. Control limits and control charts help us understand how stable the process is behaving. Interpreting control charts. NIPRO is using 8 rules known for identifying out of control conditions on control charts. Western Electric Rules, Walter Stewart. Trends, outliers, and patterns. Please note that each zone on the following chart is one of standard deviation wide. This is the same way we divide the normal curve into 6 equal standard deviation sections. This is what we saw on the previous theme, that the 8 rules that we could use for the graphics. Rule 1 point beyond the zone A. Here is 1 point. Rule 2, 9 points in arrow in one side of the average in zone C or beyond. Here, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Rule 3, 6 points in arrow, steadily increasing or decreasing. Here, we saw in the previous theme that they were increasing. Here is the same. 6 points, 1, 2, 3, 4, 5, 6, and they're increasing. It could be decreasing, but here we have in the chart increasing. Rule 4, 14 points in a row, alternating up and down, up and down, up and down, up and down, and there are 14 points. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. These two don't count because row 5, 2 out of 3 points in row in zone A beyond. Here are 2. Row 6, 4 out of 5 points in zone B or beyond. 1, 2, 3, 4 out of 5. Here are 5. 1, 2, 3, 4, 5. Rule 7, 15 points in row in zone C above and below the center line. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Central line is here, and they're 15. Up and down, up and down. Rule 8, 8 points in a row, or on both sides of the center line. None in zone C. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okay. And we go to the next theme, capability analysis. This one is in English too. So let's start. Measure phase. Define, measure, analyze, improve, and control. The overview, identify the why. Identify the potential X's. Verify the measurement system for the why. Understand the current process stability. Establish the current process capability baseline. Partial tools of list. Process maps, current states, VSMs, the 5 whys, BA, MBA analysis, fishbone,
CNE matrix, gauge R&R, aka MSA, control charts, process capability, risk analysis, FMEA, team building tools, deliverables, process maps, the Y, potential X's, gauge R&R, current process, capability baseline, FMEA, updated contract. Learning the objectives. Introduce fundamental capability statistics, short-term versus long-term, CP, CPK, PP, and PK. 1.5 sigma shifts different between short and long-term. Demonstrate short and long-term capability analysis method. Demonstrate a way to calculate process capability using Minitab, converting CPK and PPK to CST and CLT. CST is equal to Z short-term. ZLT is Z long-term. Process capability. This session introduces a methodology to determine the capability of the process to meet or exceed customer requirements. Process capability is measured to determine the potential defect rates and identify opportunities for improvement. It helps to determine if there has been a change in the process. What does the process capability assessment do? It helps a team answer the question, is the process capable? If the process is capable, it produces product that conforms to specification. Helps to determine the percentage of a product or service not meeting customer requirements. Specification limits. Lower and upper specification limits define the customer's view of the spread acceptable range of a product, attribute, or a process result. Lower specification limit is here, and upper specification limit is here. Specification width or tolerance width. This is another chart. We could see here, calculate the process capability. CP and CPK are process indices used to measure and evaluate process capability. CP reports there should be the could be's, and CPK report the what it is. This is the equation to calculate each one of these. The CP, CPK, CPPKL, CPKU. As we can see, the upper specification limit minus the lower specification limit divided by 6 standard deviation. And here is let's see. This is an example to use the equation. Let's start. In semiconductor manufacturing, gate oxide might have the following specifications. Minimal thickness, 2010 angstroms. Target thickness, 240 angstroms. Maximum thickness, 270 angstroms. Assume that the process data indicates that the mean thickness is actually 247 angstroms with a standard deviation of 5 angstroms. The calculations are the following. The upper specification limit is going to be 270 angstroms because it's the maximum thickness, minus the lower specification limits, that is minimum thickness. Maximum, minimum, 210. Let's use a calculator. And the target thickness is 240 angstroms. Okay, so we have the equation here, and let's use it. Okay, so upper minus lower, 270 minus 210.
divided by 6 times the deviation. The deviation is 5 angstrom, the standard deviation. So we're gonna put here 270 minus 210 times divided by 6 times 5, because 5 is the standard deviation. And we have the result is 2. So the equation is right. The CPK is target, the range specification limit is equal to the upper specification limit minus the mean thickness. This is mean, or media in Spanish, but here in English we're calling it mean. So it says that the upper specification limit, that is 270, minus the mean, that is 247 divided by 3 times the standard deviation. 3 times the standard deviation is 5. Here is 5. So we have the total result of 1.53. So this is how we interpret these equations. Let's continue. This is an example of process capability. The following table shows solder paste volume in ml, or milliliters. This data is available in Minitab and Excel. Solder paste volume. Calculate the process capability using Minitab. Assume that the lower specification limit is 30 and the upper specification limit is 60. So this is all the data. I've entered the data, all this data, into Minitab. Let's open it. Let's exit this. So we're going to open Minitab. So here's Minitab. We're going to, this is all the data I have over here. I've entered it into Minitab. So we're going to statistics, tools of auditing tools. Then we're going to analysis, capability, and normal. So here we're going to select. So here we're going to select the C1 column. We need to erase this. C1. Select. Okay. And the subgroups is 5. The specs that we saw on the chart here on the PowerPoint was lower 30 and upper 60. So we have here lower 30, upper 60. And okay. And here is our chart. Here's our full chart. So we have the lower specification and the upper specification. Okay. The mean is 44.02. The complete is 50. The standard deviation long
range is 255,692, and the standard deviation for short term, long term, and short term 2.58478. So this is how we do this. And we can change this to capability process. Okay, so this is how we make it in Minitab, and we're going to continue. So, this is what I made to calculate process capability using Minitab. Go to Start, Quality Tools, Capability Analysis, and Normal. We just did it, and this is the same chart that we made on Minitab. Okay, these are other examples of other data that we can make in Minitab. Process capability for stencil printer X, access registration. These are other data. Just put them. I just put them here to like these examples. And that is all in English. And we continue. Capacidad de proceso. ¿Qué son los índices de capacidad? Los índices de capacidad son relaciones de dispersión del proceso y la dispersión de las especificaciones. Representan valores sin unidades, de manera que usted puede utilizarlos para comparar la capacidad de procesos diferentes. Algunos índices de capacidad consideran la media del proceso o el objetivo. Muchos profesionales en el área consideran que 1.33 es el mínimo valor aceptable para los índices de capacidad. Por otra parte, la mayoría de los profesionales del área creen que un valor menor a 1 no es aceptable. Ejemplo, una compañía fabrica tazones de acero inoxidables con un diámetro de 12 centímetros. El cliente requiere que el diámetro de los tazones no sea menor que 11 centímetros ni mayor que 13 centímetros. La dispersión de especificación es ligeramente mayor que la dispersión del proceso. CP 1.33. La media es 11.95 centímetros y la desviación estándar general del proceso es de 0.25 centímetros. La dispersión de este proceso está representada por los datos y la dispersión de la especificación está entre las dos líneas de especificación. Este proceso apenas es capaz de cumplir consistentemente con los requisitos. Si hubiera un cambio rápido en el proceso, este dejaría de ser aceptable. Ejemplo, una compañía fabrica tazones de acero inoxidable con un diámetro de 12 centímetros. El cliente requiere que el diámetro de los tazones no sea menor que 11 centímetros ni mayor que 13 centímetros. La dispersión de especificación es ligeramente mayor que la dispersión de proceso. CP es 1.33. La media es 11.95 y la desviación estándar general del proceso es de 0.025. La dispersión de este proceso está representada por los datos y la dispersión de la especificación está entre las dos líneas de especificación. Este proceso apenas es capaz de cumplir consistentemente los requisitos. Si hubiera cambiado rápido, el proceso dejaría de ser aceptable. Entonces aquí tenemos la gráfica, ¿no?, de cómo debe verse esto. La dispersión de especificación es mucho mayor que la dispersión del proceso. CP 3.61. Este proceso ha sido mejorado y la media sigue siendo 11.95, pero la desviación estándar generada del proceso se ha reducido a 0.10 centímetros. La dispersión del proceso está bien confinada dentro de la dispersión de especificación. Por lo tanto, este proceso es muy capaz de cumplir los requisitos de forma consistente. Si vemos, pues aquí al cambiar, pues cambia la gráfica completamente. Igual, sigue teniendo una curva, pero aquí podemos ver ya que la mayoría de los datos quedan dentro de la curvita. ¿Qué son CP y PP? Los índices de capacidad son una relación entre la dispersión de la especificación y la dispersión del proceso. Se utilizan para determinar si un proceso es capaz de cumplir las especificaciones.
Si no tiene especificaciones o no las ingresa en el cuadro del diálogo Minitab, no puede calcular estos índices. Los índices CP, CP, CPL, CPU, CPK representan el nivel potencial de desempeño que podría obtener su proceso si fuesen eliminadas todas las causas especiales. Se calculan utilizando la variación dentro de subgrupos, los índices P, PP, PPL, PPU, PPK. Se representan la capacidad real de su proceso o cómo su proceso está funcionando realmente en relación con los límites de su especificación. Se calculan utilizando la desviación estándar general. ¿Cómo interpretarse CP y PP? En general, mientras mayores sean nuestros valores de CP y PP, más capacidades tendrá su proceso. Compare sus valores de CP y PP con los valores de referencia para determinar si debe mejorar su proceso, aunque muchas industrias utilizan un valor de referencia de 1.33. Los niveles que usted utilice dependerán de su producto en particular. Por ejemplo, si la consecuencia de una falla es importante, como en el caso de un dispositivo médico, deberá utilizar un valor de referencia mucho más alto. Si la consecuencia de la falla es menor, por ejemplo, con partes no críticas, puede utilizar un valor de referencia más bajo. Si su valor de PP difiere considerablemente de su valor de CP, puede concluir que existe una variación significativa de un subgrupo a otro. Por lo tanto, la capacidad real de proceso es mucho peor que la capacidad que el proceso podría alcanzar si eliminara el cambio, las desviaciones y otras causas especiales. Independientemente de los valores de referencia que utilice, si sus índices de capacidad son menores de los valores de referencia, debe tratar de mejorar su proceso. Ejemplos de valores de CP y PP. CP 0.74, PP 0.53. Antes de la mejora del proceso, la dispersión del proceso es mayor que la dispersión de la especificación. En otras palabras, demasiados envases pesan más de 502 gramos o menos de 498 gramos. Este proceso tiene valores de CP y PP bajos y necesita mejoras. Y acá CP 3.13 y PP 2.17. Después de la mejora del proceso, el gerente recoge los datos nuevos y observa que la dispersión de la especificación es mayor que la dispersión del proceso. Los valores altos CP y PP muestran que el proceso ahora cumple con las especificaciones. Si se fijan, esta gráfica se acerca más a lo que quieren cumplir, a las metas que deben de cumplir, ¿no? Y no, este está muy alejado. Entonces, una vez haciendo las mejoras o cambiando los datos, pues te acercas más a cumplir tus especificaciones, ¿no? Utilice gráficas junto con CP y PP para evaluar minuciosamente su proceso. Una desventaja de los índices de CP y PP es que comparan solo la dispersión del proceso con la dispersión de la especificación, pero no describen qué tan lejos está en el proceso de la región objetivo. Por lo tanto, solamente evalúan la cantidad de variación, pero no la precisión del proceso. Utilice gráficas en combinación con otros índices de capacidad, tales como CPK, PPK, etc., para evaluar más minuciosamente el desempeño de su proceso. Proceso con el mismo CP y PP. Aunque los dos procesos siguientes tienen los mismos valores de CP y PP, uno no está centrado dentro de los límites de especificación y por lo tanto no es capaz. Como vemos, aquí están los límites de especificación. Este está dentro de los límites de especificación y este está afuera. Tienen los mismos valores, pero como está afuera, pues no cumple, ¿verdad? Con los límites de especificación. Seguimos. ¿Qué son CPK, CPU y CPL? Las medidas de capacidad potenciales del proceso, tales como CPK, CPU y CPL, se calculan utilizando los datos de subgrupos en su estudio. Estos índices miden la distancia entre el promedio del proceso y los límites de especificación comparados con la dispersión del proceso. CPL mide la distancia entre la media del proceso y el límite de especificación inferior. CPU mide la distancia entre la media del proceso y el límite superior. Y CPK es igual al valor más bajo entre CPU y CPL. CPK, CPU y CPL indican el desempeño ideal de su proceso si se eliminaran las causas especiales. Compara estos índices de capacidad potencial con los valores de referencia en su campo para determinar si debe mejorar su proceso. Muchas industrias utilizan un valor de referencia de 1.33, que es lo que habíamos comentado antes, ¿no?
La mayoría de las empresas usan 1.33. ¿Qué es CPK? CPK es una medida de capacidad potencial del proceso que se calcula con los datos de subgrupos incluidos en su estudio. CCPK. Compara la dispersión del proceso en distancia entre un límite de especificación y uno de los siguientes valores. El objetivo del proceso, si se ha especificado un objetivo, o el centro de la dispersión de la especificación, si usted provee tanto el límite superior como el límite inferior de la especificación. O el promedio del proceso. Si usted no provee un objetivo y solo un límite de especificación, CCPK es igual a CPK. ¿Qué son PPK, PPU y PPL? Las medidas de capacidad general del proceso, tales como PPK, PPU y PPL, se calculan utilizando la desviación estándar general de su proceso. Estos índices miden la distancia entre el promedio del proceso y los límites de especificación, comparado con la dispersión del proceso. PPL mide la distancia entre la medida del proceso y el límite de especificación inferior. PPU mide la distancia entre la medida del proceso y el límite de especificación superior. PPK es igual al valor más bajo entre PPU y PPL. PPL, PPU y PPK indican el desempeño ideal de su proceso si se eliminan las causas especiales. Compara estos índices de capacidad generada con los valores de referencia en su campo para determinar si debe mejorar su proceso. Muchas industrias utilizan un valor de referencia de 1.33. ¿Qué es un CPM? CPM es un índice de capacidad general que mide si el proceso satisface la especificación y si se encuentra dentro del objetivo. El CPM compara la dispersión de las especificaciones con la dispersión de sus datos, tomando en cuenta la desviación de los datos con respecto al objetivo en vez de su desviación de la medida del proceso. Las distancias grandes entre el objetivo y sus observaciones tienen como resultado un valor CPM pequeño. En la medida de que su proceso mejora y se acerca al objetivo, aumenta el valor del índice CPM. ¿Cómo interpretar CPM? Compare su valor CPM con un valor de referencia para determinar si mejorará su proceso. Muchas industrias utilizan un valor de referencia de 1.33. Si los valores de su índice son menores que el valor de referencia, debe tomar acciones para mejorar su proceso. CPM bajo. Esta dispersión del proceso está dentro de los límites de la especificación, pero no se encuentra dentro del objetivo. Este proceso tendrá un valor CPM inaceptable. El objetivo está aquí, ¿no? Y está de este lado, está muy pegado al límite superior. Continuamos. CP moderado. Esta dispersión del proceso está dentro de los límites de especificación, pero no se encuentra dentro del objetivo. Sin embargo, está más cerca del objetivo que con el caso del CP bajo. Así que su valor CPM es mejor. Como vemos, está un poquito más hacia el objetivo, ¿no? Hacia el lado del objetivo. CPM alto. Esta dispersión del proceso está dentro de los límites de especificación y se encuentra dentro del objetivo. Este proceso tiene mayor valor CPM. Comparación de la capacidad potencial y la capacidad general. La mayoría de las evaluaciones de capacidad pueden agruparse en una de dos categorías: capacidad potencial corto plazo y general. Cada una representa una medida única de capacidad del proceso. Capacidad potencial. La capacidad potencial también se llama acreditación de su proceso. Ignora diferentes entre subgrupos y representa cómo se comportaría el proceso si se eliminaran los cambios rápidos y graduales entre los subgrupos. Capacidad general. La capacidad general es lo que el cliente experimenta. Explica las diferencias entre los subgrupos. Los índices de capacidad que evalúan capacidad potencial incluyen CP, CPU, CPL y CPK. Los índices de capacidad que evalúan la capacidad general incluyen PP, PPU, PPL, PPK y CPM. Ejemplo de variación general del proceso y variación dentro de sus subgrupos. Una fábrica de caramelos tiene una máquina que llena los envases con un peso determinado de caramelos. Los envíos de caramelos salen de la fábrica una vez a la semana. Para evaluar la capacidad de este proceso, un técnico pesa una muestra de bolsas cada 6 horas. Cada muestra representa un subgrupo en su análisis. Aunque la variación dentro de cada subgrupo es pequeña, la variación general del peso de
todas las bolsas es mucho más grande. Entonces todo el envío diario tiene una variación mayor en el peso de las bolsas que las bolsas producidas durante el día. Como podemos ver, pues la variación entre cada bolsa. Capacidad potencial y general. Las curvas de distribución más pequeñas representan la distribución del peso de las bolsas para cada muestra. La curva única de distribución más alta representa el envío de todo el día, el cual es un total de los subgrupos. La capacidad general se basa en la variación de todos los datos del proceso tomados como un todo, tal como lo muestra en la curva grande. Indica lo que siente el cliente y denomina capacidad real o a largo plazo. La capacidad potencial considera la variación dentro de subgrupos mostrada por las curvas más pequeñas. Indica que también funcionaría su proceso si usted eliminara la variación entre subgrupos. También se llama capacidad a corto plazo. Y aquí cambiamos al siguiente tema, que serían las gráficas de control para variables XR. Dice, puede utilizar la gráfica XR cuando el tamaño de los subgrupos sea 8 o menos de menos. Si el tamaño de su grupo es 9 o más, se utiliza la gráfica XS. Una gráfica XR grafica la media del proceso. O sea que la gráfica, lo que vemos como X es media. Y el rango del proceso, R. Entonces, gráficas XR significa media y rango. A lo largo del tiempo para datos variables en subgrupos. Esta gráfica de control de combinación se utiliza ampliamente para examinar la estabilidad de los procesos de muchas industrias. Por ejemplo, puede utilizar la gráfica XR para monitorear la media y la variación del proceso para subgrupos en longitudes de piezas, tiempos de llamadas o la presión sanguínea de los pacientes de un hospital a lo largo del tiempo. Y aquí como podemos ver, las gráficas X y R se muestran juntas porque usted debe interpretar ambas gráficas para determinar si su proceso es estable. Examine primero la gráfica R porque la variación del proceso debe estar bajo control para poder interpretar correctamente la gráfica X. Los límites de control de la gráfica X se calculan considerando tanto a la dispersión del proceso como el centro del proceso. Si la gráfica R está fuera de control, entonces los límites de control en una gráfica X pudieran ser inexactos y pudieran indicar falsamente una condición fuera de control o no la detectarían. Aquí como podemos ver, la parte de arriba es donde se muestra la gráfica X, o sea, el de la media. Y la gráfica de abajo, en este caso, pues sería la del rango. Un ejemplo. Una empresa que produce tarjetas electrónicas requiere analizar si la temperatura de soldadura en la máquina de impresión de soldadura está bajo control. Realizar una gráfica de control XR con los siguientes datos, los cuales representan 125 días consecutivos en los cuales se tomó la temperatura de 5 máquinas diferentes. En total se tomaron 625 lecturas. Aquí tenemos los datos, pues lo vamos a hacer en Minitab. Aquí la tenemos. Abrimos Minitab. Y aquí tenemos los datos. Día 1, día 2, día 3, día 4, día 5, todos los días. Y fueron 5 máquinas. Entonces el día 1 pues se toman 5. Y el día 2 pues se toman otras 5. Entonces nos vamos a estadísticas, gráficas de control, gráficas de variables para subgrupos y nos vamos a la de R, porque es la de rango la que buscamos, la de media y la variación del rango. Le damos, seleccionamos. Continuamos. Aquí ya tenemos ahora sí
Estaba equivocada el archivo, pero ya, pequeño problemita técnico. Entonces nos vamos a estadísticas, gráficas de control, gráficas de variable por subgrupos, XR, que es la del rango, y seleccionamos la temperatura porque es lo que nos pide. Queremos la temperatura. Entonces, en el tamaño de subgrupos, pues como son 5 máquinas, pues ponemos 5. En etiquetas ponemos temperatura, máquinas de impresión o gráfica XR, temperatura, máquinas de impresión. Vamos a aceptar. En opciones de barra XR, le damos, seleccionamos la pestañita de pruebas y seleccionamos todos para que nos den todos los puntos, ¿no? Entre más completa la gráfica, mejor. Le damos en aceptar, y nos arroja nuestra gráfica de temperatura en máquinas de impresión. Aquí está la parte de la media y la parte del rango. Como podemos ver, todos están dentro del límite. Significa que no hay ningún problema hasta el momento, ¿no? Aunque estas están muy pegadas a salirse del límite superior, ¿no? Esto pues así es como se hace la gráfica XR para este ejercicio, como se hizo para este ejercicio. Continuamos. Esto es lo mismo que hicimos y lo mandé acá para tener la prueba. Con el siguiente ejercicio. El siguiente ejercicio dice, una empresa que produce tarjetas electrónicas requiere analizar si el nivel de succión de presión de vacío medido en megapascales de sus máquinas de montaje está bajo control. Realizar una gráfica de control XR con los siguientes datos, los cuales representan 125 días consecutivos de los cuales se tomó el nivel de succión de 6 máquinas de montaje. En total se tomaron 750 datos. Entonces, aquí tenemos los datos. Abrimos MinTab. Aquí tenemos todos los días. Y las máquinas, fueron 6 máquinas a las que se les tomó. Y aquí tenemos pues los datos que arrojó. Entonces nos vamos a gráficas de control, gráficas de variable para subgrupos, gráficas XR. Aquí seleccionamos la succión de la presión, seleccionamos y aquí en tamaño de los subgrupos pues es 6 porque son 6 máquinas, ¿no? Entonces en etiquetas vamos y le vamos a poner gráfica XR para succión de vacío. Le damos en aceptar. Igual nos vamos a las opciones, en la parte de pruebas y seleccionamos todas las pruebas que queremos hacer. Aceptar. Vamos en aceptar. Y nos arroja la gráfica. Aquí como podemos ver, sí hay datos fuera de. Aquí en la media hay un dato que se salió del límite de control inferior. Como podemos ver. Y aquí está nuestra gráfica, ¿no? La misma gráfica que nos salió. Continuamos. Las gráficas XS. Puedo utilizar la gráfica XS cuando el tamaño del subgrupo es de 9 o más. Si el tamaño del subgrupo es 8 o menos, se utiliza la gráfica XR, que fue la que vimos anteriormente. Una gráfica XS grafica la media del proceso
y la desviación estándar del proceso. Entonces, pues XS significa media del proceso y el AS significa desviación estándar del proceso. A lo largo del tiempo para los datos de variables en subgrupos. Esta gráfica de control de combinación se utiliza ampliamente para examinar la estabilidad de los procesos en muchas industrias. Por ejemplo, puede utilizar la gráfica XS para monitorear la media y la variación del proceso para subgrupos de longitudes de piezas, tiempos de llamadas o la presión sanguínea de los pacientes de un hospital a lo largo del tiempo. Las gráficas XS se muestran juntas porque usted debe interpretar ambas gráficas para determinar si su proceso es estable. Examine primero la gráfica S porque el proceso debe estar bajo control para poder interpretar correctamente la gráfica X. Los límites de control de gráficas X se calculan considerando tanto la dispersión del proceso como el centro del proceso. Si la gráfica S está fuera de control, entonces los límites de control de la gráfica X pudieran ser inexactos y pudieran indicar falsamente una condición fuera de control o no la detectarían. Ejemplo 1. Una empresa que produce tarjetas electrónicas requiere analizar si la temperatura de soldadura de las máquinas de impresión de soldadura están bajo control. Realizar una gráfica de control XS con los siguientes datos, los cuales representan 50 días consecutivos en los cuales se tomó la temperatura de 25 máquinas diferentes. En total se tomaron 1250 lecturas. Aquí tenemos los datos. Se tomaron 25 datos cada día. Como podemos ver, el día 1, 25 datos, el día 2, otros 25 datos, y así sucesivamente hasta llegar. Entonces nos vamos a estadísticas, igual, gráficas de control, gráficas de variable para subgrupos, y aquí seleccionamos la XS. Aquí seleccionamos la temperatura, tamaño de los subgrupos. Aquí como son 25 máquinas a las que se les hizo, pues el subgrupo venía siendo 25. Vamos a etiqueta y gráfica XS, temperatura de máquinas de impresión. Listo. Nos vamos a opciones de la barra, pruebas. Seleccionamos todas. Seleccionamos. Le damos en aceptar y nos va a arrojar la gráfica, que es muy similar. Aquí, como podemos ver, la media, hay un punto que sale fuera del límite inferior. En la desviación estándar, pues todos se muestran normales, porque todas se encuentran dentro de los límites establecidos, ¿no? Continuamos. Y aquí, como podemos ver, es la gráfica que acabamos de hacer. Seguimos con el siguiente ejemplo. Una empresa que produce tarjetas electrónicas requiere analizar si el nivel de succión, presión de vacío medido en megapascales de sus máquinas de montaje está bajo control. Realizar una gráfica de control XR con los siguientes datos, los cuales representan 30 días consecutivos en los cuales se tomó el nivel de succión en 25 máquinas de montaje. En total se tomaron 750 datos. Aquí tenemos, abrimos, editar. Los datos ya los tenemos. Y aquí, como podemos ver, tenemos igual 25 datos de cada máquina, ¿no? Entonces nos vamos a estadísticas, herramienta, gráficas de control, gráficas de variables para subgrupos y la XS. Seleccionamos la succión de presión y el subgrupo son 25 también. Etiqueta, gráfica XS, la succión
opciones, pruebas, seleccionamos todas, le damos en aceptar, aceptar y nos va a arrojar la gráfica. Como podemos ver aquí, esta gráfica está muy bien. No salió ninguno del límite, no salió ninguno de los límites, todos se encuentran relativamente bien. La desviación estándar cuenta con variación, pero no se sale de los límites. Continuamos. Aquí está la gráfica de control que acabamos de hacer, ¿no? Y aquí, por ejemplo, pues continuamos con lo que es el proyecto de lo que se aprendió aplicándolo a la empresa que se hizo para el primer proyecto, ¿no? Entonces aquí pues las gráficas de control por variabilidad aplicadas al campo laboral. Aquí le damos continuación al proyecto, ¿no? Dice herramientas estadísticas aplicadas al campo laboral. Dice descripción. Se utilizaron los conocimientos obtenidos sobre herramientas estadísticas para determinar un proceso fuera de control en una empresa haciendo usos de gráficas XR y XS que se aplicaron. ¿Cuál es el objetivo del proyecto? Pues aplicar el conocimiento sobre las gráficas de control por variable en un ambiente laboral real. O sea, aplicar lo que aprendimos ahorita con este tipo de gráficas en la empresa que nosotros creamos, ¿no? Pues aquí vemos el ejemplo número 1. Una empresa que produce televisores requiere analizar sus máquinas de empaque de televisores para verificar que estas están bajo control. Se realizó una gráfica de control XR con los siguientes datos, los cuales representan 30 días consecutivos en los cuales se tomó el nivel de temperatura en 5 máquinas de empaque. En total se tomaron 150 datos. ¿Okay? Tenemos los datos aquí. Se ingresaron los datos. Aquí fueron 5 máquinas por 30 días. Por 30 días. Entonces, era una gráfica de control, si no me equivoco, era la XR. Vamos con la XR. Vamos a estadísticas, gráficas de control, gráficas de variable por subgrupo y la XR. Vamos a seleccionar la opción de temperatura. Eran 5 subgrupos. Y las en etiqueta vamos a gráfica XR en la temperatura hago de la máquina de empaque porque es en la primera parte del proyecto pusimos que las máquinas, los televisores estaban regresando porque tenían daños cosméticos o algún daño, que fue lo que más salió en las gráficas aquellas. Entonces, pues aquí queremos ver, aquí lo hice para ver si el problema estaba dentro de la empresa o con la empresa que se dedicaba a la entrega, porque pues se pudieron haber dañado en el proceso de entrega hacia el proveedor, ¿no? El proveedor. O se pudieron haber dañado por el mal empaque. Entonces por eso hago esta gráfica para ver si el problema lo tenemos en la máquina de empaque o en alguna otra parte. Entonces le damos en aceptar. Y como podemos ver, pues todo está dentro de los límites que se dio, ¿no? Entonces el problema no está ahí tanto en la máquina de empaque. A lo mejor lo tenemos en otra parte. Entonces, esa gráfica es la que nos sale, ¿no? El ejemplo número 2.
Dice, una empresa que produce televisores requiere analizar sus máquinas de empaque de televisiones para verificar que éstas están bajo control. Se realiza una gráfica de control XS con los siguientes datos, los cuales representan 60 días consecutivos en los cuales se tomó el nivel de temperatura de 25 máquinas de empaque. En total se tomaron 1500 datos. Pues igual le estamos haciendo el mismo, casi la misma, eh, el mismo análisis a las máquinas sobre la temperatura. Pero en este caso vamos a hacer una gráfica XS porque se le tomó a 25 máquinas y no a 5. Entonces, como son las máquinas y aumentamos los días, fueron a 60 días. Entonces, esta gráfica nos va a mostrar si en un largo plazo, un plazo más largo, las máquinas están teniendo problemas ahí. Entonces vamos a abrir, editar los datos. Los datos ya los tenemos aquí previamente ingresados. Aquí, por ejemplo, nos vamos a estadísticas, vamos a gráficas de control, gráficas de grupo, la XS. Tenemos que es la temperatura. Ahora en el tamaño de subgrupos pues son 25. En etiquetas vamos a poner gráfica XS, la temperatura de máquina de empaque. Le damos en aceptar. 25 subgrupos, opciones de la barra y las pruebas. Seleccionamos todas las pruebas para que nos den. Les damos a aceptar. Aceptar. Y aquí, como podemos ver, una sí se salió del límite, ¿no? De acuerdo a la medida de la muestra. Aquí, pues en la desviación estándar, pues se ve los datos normales, pero entonces a largo plazo si tenemos una pequeña falla. Dice, aquí me dice Minitab que los resultados de la prueba para la gráfica X de la temperatura, prueba 1, un punto fuera más allá de 3 desviaciones estándar de la línea central. La prueba falló en los puntos 38. Se fija, aquí me dice que falló en el punto 38. Entonces, aquí podemos ver que a largo plazo sí puede que una o dos máquinas fallen, ¿no? Entonces tenemos que ver ahí la manera de reparar eso de acuerdo a este análisis que se hizo. En el análisis a corto plazo de la gráfica XR pues vimos que no había ningún problema, pero ahora que sí, hicimos uno más largo, por un tiempo más largo y de más máquinas, vimos que sí está habiendo un pequeñito problema. Entonces sí tenemos que revisar lo de las máquinas de empaque, ¿no? Y eso fue todo. Muchas gracias.